Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Desde el día de hoy vamos a cambiar un poco nuestro formato, ya no me voy a grabar yo, sino que voy a grabar el mapa conceptual y solo mi voz, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver la siguiente clase, América Latina en el siglo XIX. Haciendo un recorderis de las clases anteriores, ¿cierto? Es importante resaltar que en las clases anteriores trabajamos las independencias. Trabajamos la independencia de Estados Unidos y trabajamos la independencia de los países hispanoamericanos. Recordemos que los países hispanoamericanos son aquellos países que fueron conquistados por España. Recordando también un poco, recordemos que Estados Unidos se liberó, ¿cierto?, de una potencia como era la potencia británica y sirvió de ejemplo para que nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Además, en la independencia de los países hispanoamericanos tuvo que ver mucho el que Napoleón Bonaparte, ¿cierto?, se apoderara de España y nos dejara el rey de España solos a nosotros para resolver su problema y nosotros aprovechamos para independizarnos. Recordemos que el movimiento de independencia liderado por los criollos se dio porque los criollos estaban cansados de no tener voz y voto. A pesar de que ellos eran de sangre española porque sus padres eran españoles, la única diferencia era que habían nacido en América, por eso se llamaban criollos, pues esa era la única diferencia. El resto ellos tenían las mismas características, podían gobernar y el rey de España no los dejaba. En la clase de hoy vamos a ver qué pasó después de la independencia. Por eso vamos a hablar de América Latina, ¿cierto? En el siglo XIX. Hagamos dejémonos llevar un poco por la imaginación, muchachos. Cuando uno se independiza, queda desorientado, ¿cierto? No sabe por dónde coger, qué hacer. Como cuando usted se va de su casa, ¿cierto? Usted tiene que buscar dónde va a arrendar, dónde va a vivir, qué reglas va a poner a su casa, cómo va a comer, de qué va a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa cuando un país se independiza. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nos independizamos, tenemos que buscar cómo vamos a vivir, ¿cierto? Y de qué vamos a vivir es lo más importante. El cómo vamos a vivir es cómo nos vamos a organizar, qué leyes vamos a implementar, ¿cierto? Cómo se va a organizar este nuevo estado libre que se está formando, ¿cierto? Y también cómo vamos a vivir, o sea, de qué va a servir, cómo va a ser nuestra economía, o sea, a qué nos vamos a dedicar, ¿vale? A grandes rasgos, entonces cuando nos independizamos lo que tenemos que hacer es buscar formar nuestro estado, ¿cierto? Formar el nacionalismo, o sea, el amor de patria y buscar una forma económica, lo más importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa por los países latinoamericanos? ¿Qué pasa en los países latinoamericanos durante el siglo XIX, ¿cierto? Que es después de la independencia. Primero que todo, como les digo, muchachos, ¿cierto? Se crean nuevos países, obviamente, nuevos estados. ¿Por qué? Porque los territorios que eran dominados por España, obviamente, ya no van a ser españoles, vamos a ser libres. Se crean nuevos países, nuevos estados, por ende hay que crear leyes para esos estados y hay que crear un nacionalismo, ¿cierto? Los estados se empiezan a formar con formas más complejas. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cada estado, cada país empieza a formarse con su propia identidad. Es decir, no todos tenemos las mismas costumbres, la misma cultura, ¿cierto? Entonces cada país se empieza a formar según su cultura. La iglesia toma un papel fundamental luego de la independencia e inclusive dentro del proceso de independencia. Es importante recordar que la iglesia apoyó a los españoles, es decir, ellos apoyaban a los realistas. Los realistas eran aquellas personas que apoyaban que España siguiera conquistándonos, o sea, fuera nuestro dueño. Mientras que los patriotas eran aquellos grupos que estaban en contra de los españoles y estaban a favor de nuestra independencia. Recordemos que la iglesia hacía parte de los realistas, es decir, aquellas personas que estaban a favor de los españoles. Hasta ahí espero que estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, la iglesia toma un papel fundamental tanto en el proceso de independencia como luego de la independencia. Se vuelve una institución poderosa, la iglesia prácticamente que controlaba la cultura, las costumbres y el poder de las naciones que se independizaron. ¿Qué pasa entonces? Repito que están surgiendo dos interrogantes. ¿Cómo nos vamos a organizar?
y de qué vamos a vivir. Esa pregunta de cómo nos vamos a organizar, primero que todo surge entre dos grupos. Había un grupo que se llamaba federalistas y había un grupo que se llamaban centralistas. Los federalistas pedían que el territorio latinoamericano, los países latinoamericanos, sobre todo Colombia, fueran estados donde el poder radicara en todos los estados. Me hago explicar para que me entiendan mejor. Dos grupos, federalistas, centralistas. Los federalistas pedían, digámoslo así, para que entendamos mejor, que cada departamento del país tuviera su propio gobernante y tuviera sus propias leyes aparte. Les pongo un ejemplo, es como decir, si Colombia se volviera federalista, entonces el departamento del Cauca tuviera un gobernante, unas leyes diferentes al departamento del Valle. Entonces el color de los carros de la policía, el mismo uniforme de la policía, fuera diferente, no como acá lo vemos en Colombia que todo es igual, ¿no? En cualquier ciudad de Colombia. Entonces federalistas pedían eso. Mientras que los centralistas pedían que fueran los países como nosotros los conocemos, es decir, como nuestro país, o sea, un solo poder central, o sea, un presidente de la república para todo el país, unas leyes para todo el país, todos nos tenemos que regir por esas leyes centrales, ¿vale? Luego surgen dos posturas de pensamiento, los partidos liberales y los partidos conservadores, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos dos partidos, muchachos? Como su nombre lo indica, el Partido Liberal, ¿cierto? Es un partido que buscaba la libertad de las personas. Es decir, libertad de pensamiento, de palabra, de credo, de religión, de forma económica también, ¿cierto? O sea, que cada quien se pueda dedicar a lo que pensara que podía hacerlo bien, mientras que los conservadores totalmente diferentes. O sea, no hay libertad, la iglesia controla, todo es pecado, hay que dedicarse a lo que diga la iglesia, a lo que diga la religión. Entonces la libertad era muy poca, ¿cierto? Los liberales en su mayoría eran conformados por comerciantes, ¿cierto? Por grupos y estudiantes también, que eran grupos que buscaban la libertad, ¿cierto? Es importante resaltar que el Partido Liberal buscaba las libertades humanas, repito, ¿no? Credo, pensamiento, palabra, religión. Promulgaba el libre cambio, o sea, que aquí se pudiera comprar y vender lo que se quisiera y que dejar entrar de otros países cualquier producto, ¿no? Que cada quien se dedicara a lo que viera que podía ser, repito, bueno para hacer, ¿no? O sea, si yo soy bueno para algo, pues me dedico a eso y de eso vivo, ¿cierto? Quitar los privilegios, buscaba quitarle los privilegios a la iglesia y a los ricos de siempre y buscaba una separación entre la iglesia y el Estado. Recordemos que acá hablamos como la iglesia, ¿no? Hay un dominio de la iglesia muy imperante, muy fuerte. Los liberales querían quitarle ese poder a la iglesia. Mientras que los conservadores en su mayoría eran terratenientes. ¿Qué es un terrateniente? Pues básicamente una persona que tiene muchas tierras. Terrateniente, demasiadas tierras. ¿Cierto? Los conservadores seguían con esa tradición española, ¿cierto? Siempre buscando la unión entre la iglesia y el Estado, buscaban que la iglesia les enseñara qué era lo bueno y lo malo y cómo se deberían comportar, buscaban sobre todo un Estado centralizado, ¿cierto? Y el voto era un voto restringido, mientras que los liberales pedían un voto igualitario hasta para las mujeres, porque recordemos que las mujeres eran discriminadas. Los conservadores sí era un voto más limitado, restringido, los ricos, la iglesia, no mujeres casi, a no ser de que fueran de clase alta, ¿no? Cuando se da el voto pues para la mujer. El siglo XIX en América Latina también estuvo marcado por una crisis económica. Recuerden que al principio dijimos, pues de qué van a vivir, nos independizamos de qué vamos a vivir, ¿cierto? Entonces, esa crisis, ¿por qué se da? Primero que todo, ¿cierto? Se da porque hay un abandono en las haciendas. Existen unos terratenientes que tenían un control de las tierras y esas tierras son abandonadas. Por ende, nosotros vivíamos de la agricultura, si se abandonan las tierras, ¿cierto? Pues obviamente no va a haber trabajo, porque acuérdense que nosotros éramos un país agrícola. Entonces se da una crisis económica. Además que nosotros no teníamos muy claro, ¿cierto? ¿Qué
íbamos a hacer? O sea, ¿qué nos íbamos a dedicar? Si íbamos a ser solo exportadores de materias primas a otros países, o sea, venderle las materias primas a las potencias, o íbamos a crear un producto propio. Me hago entender, o sea, no teníamos una entidad económica propia. Además que estamos en una lucha entre si protegemos el Estado o lo liberamos. ¿Qué quiere eso? O dejamos que entren productos de otros países aquí, nos inunde el mercado, o protegemos el país, no dejamos entrar productos y nosotros vendemos los nuestros. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Además, muchachos, nosotros, repito, buscamos incorporarnos al mercado mundial. O sea, el mundo se está volviendo globalizado, nosotros tenemos que entrar a ese mercado. ¿Qué quiere decir globalizado? Pues que todos compramos y vendíamos en el mundo, ¿no? Si ahora es globalizado, en ese tiempo pues ya empezaban los primeros pinitos. Se suponía que nosotros teníamos que, los países latinos teníamos que entrar en ese mercado. Lastimosamente entramos fue a vender nuestras materias primas, no a producir bienes para venderlos. ¿Qué vendíamos? Pues materias primas agrícolas y mineras, ¿cierto? Y por ende nosotros hasta el día de hoy nos hemos dedicado a eso, nunca hemos creado productos ya bienes finales o terminados y por eso siempre dependemos de la economía del resto de las potencias o del resto del mundo. Espero que hasta aquí hayamos entendido. Vamos a colocar la actividad. La actividad es primero, ¿cierto? Me van a explicar con sus propias palabras los siguientes términos: realistas, patriotas, federalismo, centralismo. Segundo, me van a explicar las características del Partido Liberal y me van a explicar las características del Partido Conservador. Tercero, ¿qué tuvo que ver la Iglesia tanto en el proceso de independencia como en el proceso luego de la independencia? Cuarto, me van a explicar qué es liberalismo económico y qué es proteccionismo económico, que lo expliqué durante el video. Y por último, me van a explicar de qué vivimos los colombianos desde el siglo XIX y América Latina hasta la actualidad. O sea, cuál es nuestra economía y por qué esta economía no es tan buena para nuestros intereses. Muchas gracias, muchachos.